Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe hoy también su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su mensaje, su perspectiva y que podamos hacer las elecciones que Él espera y desea de nosotros. Hoy vamos a tratar una reflexión que no la hemos entendido bien, ¿verdad? Y que nuestro Dios trata de revelarnos, trata de ayudarnos a entender. La reflexión que hoy trataremos de estudiar, de comprender, está titulada Satanás declaró que el hombre no podía obedecer la ley de Dios. Y vamos a ver qué es lo que trata de explicarnos nuestro Dios en esta reflexión, ¿verdad? El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Ahora podemos entender qué era la ley de Jehová, sino es una elección, ¿verdad? Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, ¿verdad? Para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Y es justamente lo que vamos a tratar de entender en la reflexión de hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos guardar la ley de Dios? Es decir, ¿qué es lo que Cristo nos revela a través de su obra, de su vida, ¿verdad? Y que se supone que lo que Él nos revela nos tiene que ayudar para guardar la ley de Dios, ¿verdad? Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. ¿Y por qué afirma esto? Nosotros lo dijimos en alguna reflexión anterior, ¿verdad? Que Satanás sabe lo que significa vivir conectado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él, cuando hizo pecar a Adán, lo engañó, ¿verdad? Pues él entendió claramente que a partir de este momento ningún ser humano podrá guardar o obedecer la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque quedó desconectado del Espíritu de Dios, ¿verdad? Al perder esa imagen de Dios en nosotros, que ya ahora creo que lo sabemos que es su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Pues ahora se atreve a decir, ¿verdad?, que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Ahora, cuando entendemos qué ha pasado en Edén, ¿verdad?, cuando él hace desobedecer a Adán, ¿verdad?, creer en esta oferta que él le dijo de que serán como Dios, es decir, este mundo de libertad total en donde el Espíritu de Dios no tiene que habitar en nadie, sino que seremos como Dios, ¿verdad?, a pesar de no tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues podemos entender que de esta manera le quitó a Adán el dominio de la tierra que le fue entregado por Dios en la creación por Cristo, podemos entenderlo ahora. Le robó el dominio sobre la tierra, ¿verdad? Y lo hizo perder esa conexión vital con el Espíritu de Dios. Y con esto él se hizo dueño de la tierra y de los hombres, ¿verdad? Por eso él dice, y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Y ahora, cuando Cristo viene en la tierra, ¿qué es lo que trata de hacer Cristo? Viene precisamente a demostrar que el ser humano puede obedecer a Dios si está conectado con su espíritu. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que trata de hacer Cristo? Ponernos de nuevo en esta conexión
con el Espíritu de Dios. Ya lo dijimos ayer. ¿Cómo nos reconectó? A ver qué es lo que pasó en Pentecostés. Nos volvió a enviar su Espíritu, sin el cual no podemos guardar la ley de Dios, ¿verdad? Pero no lo pudo hacer antes de que Cristo haga toda su obra, toda su demostración. Redima, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de entender en esta reflexión. Redima el pecado, el error, la elección. Ahora entendemos de qué estamos hablando, de Adán, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la obra que Cristo viene a hacer en realidad. Vamos a seguir el texto porque nos va a decir a detalle. Este texto nos ayudará a entender ese gran conflicto, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador. ¿Qué pecador? Adán, ¿verdad? Porque si resolvemos el problema de Adán, resolvemos el problema en realidad. Pues eso vino Cristo a hacer. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador, en lugar de Adán, y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó. ¿Entendéis lo que hizo? Él vino realmente a demostrar que Adán podía haber elegido de otra manera y no salir, o sea, no perder la conexión con el Espíritu de Dios y estar en perfecta obediencia, ¿verdad? Pues Cristo viene y recorre este mismo camino, pero demostrando que conectado con el Espíritu de Dios, sí podemos obedecer la ley de Dios, contrario de lo que Satanás dijo, que ya no podemos. Claro, desconectados de su Espíritu, no podemos, pero precisamente eso vino a hacer Cristo, reconectarnos de nuevo con su Espíritu, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, este es el propósito de Dios, esta es la expiación. En el fondo, la unión de lo divino y lo humano, que tanto hablamos de ello, la reconexión con su Espíritu. Y una vez reconectados, podemos vivir en obediencia. Y eso es lo que el texto de hoy nos viene a ayudarnos para poder comprender precisamente este asunto, ¿verdad? El Hijo de Dios se le colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana, ¿verdad? Es decir, el enemigo de Dios puso todo su empeño sobre Cristo, porque sabía que si consigue convencer a Cristo desobedecer, ha ganado. ¿Entendéis? Ha ganado la lucha, ¿verdad? Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo escrito está, remitiéndolo a lo que Dios dice. Esto es lo que quiere decir, a confiar en Dios, en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Por eso utiliza el escrito está, utiliza el verbo, la palabra. Aquí podemos entender, y nosotros en alguna reflexión también dijimos, que la palabra de Dios tiene poder, porque surge de Dios. De hecho, es Cristo en realidad. Es muy profundo lo que estoy diciendo, pero espero que podáis comprender esta realidad, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice. La humanidad puede guardar la ley de Dios por el poder divino. Ahora podéis entender lo que hizo Cristo, reconectarnos con el Espíritu Santo. Por eso, después de la muerte y resurrección de Cristo, nos envía el Espíritu Santo. Esta es la reconexión, ¿verdad? De nuevo al hombre con Dios, ¿verdad? Cristo venció como hombre, en lugar de Adán, ¿verdad? Como hombre, las tentaciones. ¿Pero cómo? Conectado con el Espíritu del Padre, ¿verdad? Cada hombre puede vencer como Cristo venció. ¿Cómo? Si está conectado, ¿verdad? Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Fijaos lo que dice aquí. ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer en la tierra? Fijaos lo que dijo. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor. ¿Entendéis lo que hizo en la tierra?
vino a demostrar que el hombre conectado con el Espíritu de Dios puede obedecer, ¿verdad? Y de esta manera redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor. Porque la ofrenda de expiación se hizo en el cielo. Ayer lo comentamos, ¿verdad? Por lo tanto, la ofrenda de expiación se hizo en el cielo. ¿Cuándo? Alguien me estaba preguntando esta noche, me mandaba un mensaje. ¿Cuándo se hizo efectiva esta ofrenda de expiación? En su encarnación, ¿verdad? Cuando deja de ser Dios en naturaleza exclusiva y se convierte en hombre. Allí está el misterio de la piedad, en la encarnación. Podemos entender, ¿verdad? Cuando se hace efectiva la ofrenda de expiación. ¿Podemos entender? Cuando Él se despoja de su naturaleza divina y viene como hombre, lo que trata de decirnos el texto, tanto ayer como hoy, también lo vuelve a reiterar, dejarlo firme y claro que Cristo fue un ser humano como cualquiera de nosotros, con la única excepción de que en Él habitaba el Espíritu del Padre. ¿Entendemos? Con el cual seremos también nosotros reconectados al final del día de la expiación, ¿verdad? En este momento nos fue enviado el Espíritu Santo en representación de Cristo, como el Espíritu de Cristo, que obra en nosotros hoy y nos conduce hasta el final del día de la expiación, que seremos purificados hasta este momento, sellados, y cuando se da el decreto divino seremos reconectados, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, vuelve a habitar en este templo, ¿verdad? Por eso os lo dije que la sierva del Señor utiliza el Espíritu de Cristo, porque hace esta obra de purificación, para que al final del día de la expiación el Espíritu del Padre pueda volver a habitar en este templo, tal como fue en la creación, ¿verdad? Bien, redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caído, y ahora podéis entender que esta obra es también para los que están en el cielo todavía, ¿verdad? O sea, estaba hasta la cruz se demostró todo, ¿verdad? O sea, con su vida y hasta la muerte y resurrección se demostró quién es quién y cada cual, quién dice la verdad, quién miente, qué oferta es la mejor y cuál es un engaño, ¿verdad? La oferta del enemigo de Dios, la oferta de Dios, ¿verdad? Testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída, que el hombre podría guardar los mandamientos de Dios, atentos aquí, por medio del poder divino que el cielo le concedía. ¿Cuándo? En Pentecostés. ¿Podemos entenderlo? Es decir, el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Y es así como Cristo obedeció, ¿verdad? En lugar de Adán, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, soportó la tentación por nosotros y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. ¿Entendemos la obra de Cristo? Para mostrarnos cómo podemos vencer. Esta es la obra de Cristo, ¿verdad? Y no otra cosa que nosotros creemos y pensamos, ¿verdad? Porque este espíritu maligno nos cuenta las cosas diferentes, ¿verdad? Así vinculó sus intereses divinos con la humanidad, con los lazos más estrechos, y ha dado la positiva seguridad de que no seremos tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará una vía de escape. Es decir, cuando nosotros estamos conectados con Dios a través de su Espíritu, podemos soportar las tentaciones, pero no le permitirá al enemigo de Dios. Ahí podéis ir al texto de Job, ¿verdad? Para entender que el enemigo de Dios está condicionado. Él puede hacer solamente lo que se le permite hacer. Y eso es lo que nos dice aquí. No seremos tentados más de lo que podemos soportar, ¿verdad? Es decir,
Dios condiciona al enemigo de Dios hasta dónde puede ir con sus tentaciones hacia nosotros, ¿verdad? No puede ir más allá. Pero Dios nos dice que confiemos en Él porque con su Espíritu podemos aguantar esas tentaciones, ¿verdad? Y las que no podemos aguantar, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de esto, ¿verdad? Sino que con la tentación dará una vía de escape, porque su Espíritu está con nosotros. Por lo tanto, Él nos da una vía de escape. ¿Cómo? Confiando en Él, en su obra, ¿verdad? Porque Él sí sabe cuál es la vía de escape correcta, la correcta, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. El Espíritu nos capacita para ser victoriosos. ¿Quién? El Espíritu. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurarnos es que estamos conectados con el Espíritu. Y hemos venido tratando este asunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar conectados con el Espíritu? ¿En qué condiciones el Espíritu de Dios nos acompaña y puede obrar con y en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo fue prometido para estar, atentos, para estar ¿con quién? Con los que estaban luchando por la victoria. No con todo el mundo, fue enviado para todo el mundo, pero ¿con quién puede estar? Con los que estaban luchando por la victoria, no con aquellos que viven indiferentes, que viven descuidados, que eligen contrario a la voluntad de Dios. Podemos entender con quién está el Espíritu Santo, no está con cualquiera y no en cualquier condición. Tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos dice, ¿verdad? El Espíritu Santo fue prometido, ¿vale? Es una promesa. ¿Y en qué condición? Para estar con los que estaban luchando por la victoria. Como demostración de una fortaleza tal, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales, atentos a lo que nos dice, e instruyendo al ignorante, aquí tenéis uno, en los misterios del reino de Dios. ¿Entendéis? ¿Entendéis cómo y de qué manera el Espíritu de Dios puede obrar con y en nosotros? ¿Verdad? Dice que el Espíritu Santo sea el gran ayudador. Es una maravillosa promesa, porque lo es todo lo que necesitamos en realidad. ¿Entendemos? Y esta es la obra que hizo Cristo, volver a reconectarnos con el Espíritu Santo, que es el gran ayudador en este conflicto. ¿Podemos entenderlo ahora? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque más explícito que esto es difícil. Es difícil. Lo único que necesitamos es tiempo para asimilar estas cuestiones, ¿verdad? Por eso yo, incluso esta noche estaba aconsejando, ¿verdad? A la persona que me hacía preguntas, ¿no? Os remito, empezad, yo sé que es muy laborioso, ya son 150, vamos camino a 160 vídeos ya hechos, ¿verdad? Son muchas horas, pero queridos, recordad, alguien me pedía textos y tal, claro, para que yo haga esto de nuevo, no tiene sentido. O sea, todo lo que aquí tratamos está en base a textos, a lo escrito está. Lo único que tenéis que hacer es, a medida que vais avanzando aquí y entendiendo cada vez más cosas, porque claro, todas esas cosas es también como obra de Dios, ¿verdad? Nos dice cosas y nos da el tiempo para asimilar lo que trata de decirnos, ¿verdad? Por lo tanto, id desde el inicio a los vídeos, os aseguro que yo mismo voy para atrás y veo vídeos de nuevo. ¿Por qué? Porque necesito refrescar. Tenéis que entender que esta obra es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, yo me escucho a mí mismo porque muchas veces digo cosas que no están premeditadas, prepensadas, ¿verdad? Aunque yo preparo el texto, pero la obra del Espíritu Santo es precisamente que a medida que nosotros leemos y entendemos, yo digo cosas que no estaban pensadas. Es decir, es el mismo Espíritu Santo que me utiliza para deciros cosas. Y yo me escucho a mí mismo, o sea, veo a repasar estos vídeos
para entender cosas que yo en este momento, cuando yo os presento cosas, no las tengo premeditadas, prepensadas, ¿verdad? Preparadas, por decirlo, sino que son la misma expresión del Espíritu Santo en este mismo instante. Es así como funcionan las cosas. Tenéis que entender. Por lo tanto, para que podáis entender todo esto, mi consejo es ir para atrás y repasad esos materiales. Una vez que habéis llegado a este punto y os faltan detalles, matices o textos, pues los textos están. Si vais para atrás y volvéis, podéis ver los textos que en todo momento nos hemos apoyado en nuestras explicaciones para que podáis entender qué es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y cuáles son los textos y dónde están, porque los textos son muchísimos, son muchos textos. Si os imagináis que yo tengo en mi cabeza todo esto, me vuelvo loco. O sea, tenéis que entenderlo, que no puedo, ¿verdad? Pero todo el material está en la red, utilizadlo. Las referencias siempre os las dejo para que podáis entender y podéis ir a los textos en origen siempre, ¿verdad? Y tenéis que hacer vuestro trabajo, ¿verdad? Porque también os voy a revelar aquí una cosa. Si nosotros no recorremos ese camino de tratar de entender por nosotros mismos, es decir, yo os plasmo las ideas, las cuestiones, ¿verdad? Pero vosotros tenéis que asimilarlas. ¿Y cómo se hace esta obra? Repasando vosotros mismos esos mismos textos, que es la obra que yo también he hecho. Os he dicho en varias ocasiones que me ha costado casi 2 años, una vez que he tenido el esqueleto, ¿verdad?, de ese entendimiento que trato de explicarlos una y otra vez, apoyándome en los escritos, ¿verdad? Una vez que he entendido más o menos el esqueleto, yo mismo me puse a comprobar textos, asegurándome que aquello que entiendo o que he entendido es lo escrito está, ¿verdad? Una vez que he entendido que es lo escrito está, que no estoy engañado, es cuando yo me puse a presentaros a vosotros también esta verdad, ¿verdad? Pero nunca, jamás me presento ante vosotros con un material, sea el cual sea, que yo no me pongo en oración y le pido a Dios que Él se glorifique, que Él os hable, que Él os presente con sus palabras estas realidades, ¿verdad? Aunque vosotros veis una persona, esta persona se somete a la voluntad de Dios, que es lo que trato de deciros en todo momento. Se somete a la voluntad de Dios. Y yo le pido a Dios, habla tú, presenta tú la verdad, transmite a aquellas personas que te buscan, que quieren entender, ¿verdad? Glorifica tu nombre, no yo, Él. Que Él haga esta obra. Es así como funciona, mis queridos hermanos, y eso es lo que trato de ayudaros que entendáis también, ¿verdad? Por lo tanto, yo mismo me veo a mí mismo para poder entender qué digo en todo momento y por qué lo digo. Porque yo tengo que escuchar también la obra del Espíritu Santo, aunque es a través de mí. Pero es que es así como funciona. ¿Entendéis? ¿De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del engañoso adversario y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra y muerto, él justo por los injustos, para que la humanidad no pereciera? Si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, el Espíritu Santo es todo en nosotros y con nosotros, lo mismo como con Cristo. De eso trata de hablarnos, ¿verdad? Eso es lo que trata de representarnos, que nosotros en todo momento tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Él haga sus obras, porque vais a ver aquí incluso en esta reflexión, cuando nosotros decidimos, generalmente lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios sabe cómo presentarnos delante tentaciones, deseos, cosas que nosotros, según este mundo, creemos que nos convienen. Pero Dios nos dice que no nos convienen, que tenemos que confiar plenamente en Él. Y de eso se trata, mis queridos hermanos,
tenemos que asimilar esta verdad. Tenemos que hacer que esta verdad sea nuestra, no porque yo os lo cuento, sino porque vosotros lo entendéis a través de vuestro propio estudio, ¿verdad? Es verdad que lo tenéis más fácil que yo, en buena parte, porque ya tenéis los textos, ¿verdad? Y seguiremos presentando textos y seguiremos presentando para que cada vez más entendamos más. Es así como yo también crezco. ¿O qué creéis? ¿Que yo me las sé todas? No, no. Yo sigo estudiando y cuando encuentro el texto que es relevante para esta última generación, os lo presento, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pero siempre es oración y estudio y someterme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es así como funciona, no hay otra forma, ¿verdad? El Espíritu Santo, impartido, capacitó a los discípulos. Es justo lo que trato de explicaros, ¿verdad? A los apóstoles a permanecer firmes contra toda especie de idolatría y exaltar al Señor y a Él solamente. Esto es lo que tenemos que hacer, someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Él nos capacita. ¿Con qué propósito? Para hacer la voluntad de Dios y a exaltar al Señor y a Él solamente. Punto. Ninguno de nosotros podemos exaltarnos. Cuando caemos bajo esa trampa, dejamos de entender la verdad. Porque el Espíritu Profecía nos dice que si alguna vez la hemos entendido, pero nos salimos debajo de esa conexión con el Espíritu de Dios, empezamos a desviarnos, a olvidarnos qué es lo que nos ha pasado en realidad. ¿Verdad? ¿Quién, sino Cristo Jesús, por medio de su Espíritu y su poder divino, guió las plumas de los historiadores sagrados a fin de que se presentara al mundo el precioso registro de los dichos y las obras de Jesucristo? ¿Entendéis? Todos los que escribieron el Evangelio, todo, solamente lo hicieron bajo el poder del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo que dice. ¿Quién, sino Cristo Jesús, por medio de su Espíritu y su poder divino, guió las plumas de los historiadores sagrados? Fue Él, es su obra, es así como tiene que ser. ¿Entendemos? El Espíritu Santo, prometido a quien Él había de mandar después que ascendiera a su Padre, ¿entendéis? Aquí es precisamente lo que nos está diciendo, que lo que dijimos al principio. El Espíritu Santo prometido, a quien Él había de mandar después que ascendiera a su Padre, en sustitución o en representación, en representación de Cristo. Fijaos lo que dice aquí. Está constantemente trabajando para atraer la atención al gran sacrificio oficial hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros constantemente mirando a Cristo hasta dónde obedeció, cómo, con qué poder y hasta dónde obedeció. Por eso nos manda siempre hasta el Calvario. Es decir, cuando elegís, tenéis que entender que cualquier elección que pertenece de este mundo es elegir no a Dios, al enemigo de Dios. Por eso necesitamos entender qué significa sacrificio, ¿verdad? Es morirse uno a sí mismo, a sus deseos, a sus voluntades, a lo que me gustaría. Por eso os expliqué ayer, Cristo, no lo vais a encontrar en ningún momento, que Él decidió por sí mismo, una elección que le favorezca a Él mismo. Jamás, siempre glorificó al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto mismo. Nosotros no podemos vivir por lo que me gusta, para viajar, para disfrutar, para... No, el propósito nuestro es glorificar, exaltar al Padre en todo momento. Es así como nos sometemos a la voluntad de Dios. Por eso nos dice que el camino es estrecho. ¿A cuánto renunciamos? Y al final de esta reflexión lo vamos a ver. Tratará de ayudarnos a entender exactamente este asunto. ¿Cómo nos podemos someter bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivir de esa manera, a la exigencia de Dios, verdad? El Espíritu Santo prometido, a quien Él había de mandar después que ascendiera a su Padre, está constantemente trabajando
para atraer la atención al gran sacrificio oficial hecho en la cruz del Calvario y para desarrollar ante el mundo el amor de Dios hacia el hombre y para abrir ante el alma culpable las cosas preciosas que hay en las Escrituras, para presentar a las mentes entenebrecidas los rayos brillantes del sol de justicia, las verdades que hacen que sus corazones ardan dentro de ellos, por haberse despertado el conocimiento de las verdades referentes a la eternidad. ¿Quién sino el Espíritu Santo presenta delante de la mente la norma moral de justicia y convence de pecado, ¿verdad? Y produce el dolor piadoso que obra arrepentimiento. Un arrepentimiento del cual, atentos a lo que nos dice aquí, un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos deliberadamente pecar. Por lo tanto, no necesitamos arrepentirnos de algo que no hemos elegido. ¿Entendéis lo que trata de decirnos el texto? Un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos e inspira el ejercicio de la fe en aquel que es el único que puede salvar de todo pecado. ¿Entendéis por qué no necesitamos arrepentirnos? Porque no elegimos pecar. ¿Entendéis? No elegimos diferente a la voluntad de Dios. Y por eso no necesitamos arrepentirnos. ¿Entendéis el asunto en profundidad? ¿Quién, sino el Espíritu Santo, puede obrar en las mentes humanas para transformar el carácter? ¿Entendéis? Y fijaos lo que dice. Retirando los afectos de aquellas cosas que son temporales, perecederas. ¿De qué nos habla? Es decir, dejándonos de centrar en acumular en este mundo, en vivir en este mundo, en acomodarnos en este mundo, en tener proyectos y perspectivas personales egoístas, a esto se refiere, para este mundo, sino empezar desde aquí, trabajar para el reino de Dios. Eso trata de decirnos, y dice que esta es la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto de nuevo a ver si lo entendemos bien. ¿Quién, sino el Espíritu Santo, puede obrar en las mentes humanas para transformar el carácter, para cambiar nuestra forma de pensar? Eso es lo que quiere decir. Dejar de pensar para este mundo, egoístamente, ¿verdad? Centrarnos en nosotros mismos. Dice, retirando los afectos de aquellas cosas que son temporales, perecederas, dejándonos de vernos cómodos, sentarnos en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y llenando el alma con un ferviente deseo al presentarle la herencia inmortal, atentos a lo que dice aquí, la eterna sustancia que no puede perecer. ¿De quién habla aquí? Del deseo del Espíritu del Padre, del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? La eterna sustancia que no puede perecer, recreando, refinando y santificando los agentes humanos a fin de que puedan llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey del cielo. ¿Entendéis lo que hace el Espíritu de Dios en y con nosotros? ¿Verdad? Nos somete a la voluntad de Dios en realidad. Porque por eso nos dice, retirando los afectos de aquellas cosas que son temporales, perecederas, que son de este mundo. Sí, y que nos centremos en Dios, en su perspectiva, en su realidad, en su propósito. ¿Cuál es el propósito? Reconectar la humanidad consigo mismo. ¿Cuál es mi obra? Presentar la verdad. Vivirla y presentar la verdad. Este es mi único proyecto. Es la única manera como acumulo riquezas de este mundo y la transfiero en el mundo venidero. ¿Qué son estas riquezas? Almas. Almas para Cristo. ¿Entendéis el único proyecto viable correcto? ¿Verdad? En esto tenemos que centrar los esfuerzos si tenemos al Espíritu de Cristo. Si no lo tenemos, el otro espíritu nos hará centrarnos en este mundo, en acumular, en vivir bien, en estar cómodos, porque el espíritu de este mundo quiere que de aquí no se vaya nadie, que todo el mundo se quede aquí quietos y tranquilos, ¿verdad? Cristo venció el pecado
como hombre. La caída de nuestros primeros padres quebró la cadena de oro de la obediencia implícita de la mente humana a la divina. ¿Entendéis lo que tratamos de explicar ayer? Cristo venció el pecado como hombre. La caída de nuestros primeros padres quebró la cadena de oro. ¿Cuál es? Rompió esa unión de lo divino y lo humano, cadena de oro, de la obediencia implícita. Es decir, la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Es obediencia implícita. Obedecemos de manera natural la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Estar seguros que estamos conectados constantemente con su Espíritu, ¿verdad? Que ha sido puesto a nuestra disposición, ¿verdad? La obediencia implícita de la mente humana a la divina. La obediencia ya no se consideraba, dice, una vez que Adán pecó, se desconectó, pues hasta que volvimos a ser conectados en Pentecostés, fijaos lo que nos dice, la obediencia ya no se consideraba como una absoluta necesidad. Y hoy también, porque mucha gente dice, no, la ley ha sido colgada en la cruz. ¿En serio? Pues, ¿qué es la ley? Ya lo leímos antes, la cadena de oro de la obediencia implícita, es decir, la misma presencia del Espíritu de Dios con nosotros y al final del día de la expiación en nosotros. Por lo tanto, ¿se colgó la ley en la cruz? Si se colgó en la ley de la cruz, entonces no somos conectados, sino desconectados del Espíritu de Dios, ¿verdad? De esta obediencia implícita que está en nosotros, que es parte de nosotros, ¿verdad? La unión de lo divino y lo humano, que tratamos de explicar aquí, ¿verdad? La obediencia ya no se consideraba como una absoluta necesidad. Los agentes humanos seguían sus propias imaginaciones. Y no nos pasa también hoy, ¿verdad? Porque por eso no entendimos lo que tratamos de explicar aquí. Que según lo que Dios dijo acerca de los habitantes del mundo antiguo, eran malas y continuas, desprovistos del Espíritu, ¿verdad? El Señor Jesús declara, he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cómo? Como hombre. No sé si os dais cuenta, pero vuelve a reiterar una y otra vez y otra vez y otra vez que Cristo fue un hombre, uno como tú y como yo, con la única diferencia que en él estaba conectado con esa naturaleza divina, que en él habitaba el Espíritu del Padre. ¿Podemos entenderlo? Pues lo reitera una y otra vez. ¿Por qué lo hace? Para que entendamos, porque alguien nos dijo que en la cruz murió un Dios. Espero que podáis entender todos los errores que hemos entendido hasta ahora, ¿verdad? Espero que podamos corregir, tener la capacidad de entender bien estos asuntos, ¿verdad? He aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Y aquí lo vuelvo a reiterar, Cristo no vivió para sí en ningún momento. Dice, he aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Porque él sabía que al venir en esta tierra, un santo, el único en una tierra caída de pecado, ¿cuál es la única salida? La muerte. La muerte. De aquí no sale nadie, ¿recordáis? Pues él sabía que si va a venir aquí, morirá, ¿verdad? Morirá. No había otra manera. Espero que podáis entenderlo. Hizo frente a las acusaciones de los judíos con un carácter puro, virtuoso y santo, y los desafió con las siguientes palabras. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, ¿verdad? Porque en él habitaba el Espíritu de Dios. Solamente así podía vivir de la manera que vivió, ¿verdad? Nuestro ejemplo y nuestro sacrificio por el pecado. Y fijaos, el Redentor del mundo vino no solamente para hacer un sacrificio por el pecado, sino como ejemplo para el hombre en todas las cosas,
un carácter santo y humano. Por lo tanto, aquí cuando nos dice el Redentor del mundo vino no solamente para ser un sacrificio por el pecado. ¿El pecado de quién? De Adán. Murió en lugar de Adán. ¿Podéis entender? De eso está hablando. Sino como ejemplo para el hombre en todas las cosas, un carácter santo y humano. Era un maestro, un educador, como el mundo jamás había visto o escuchado antes. Habló como uno que tenía autoridad y, sin embargo, conquistaba la confianza de todos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo es fácil y ligera la carga? Porque cuando está el Espíritu de Cristo con nosotros, lo único que tenemos que hacer es elegir. ¿Quién lleva toda la carga? ¿El Espíritu de Cristo? ¿Podéis entenderlo? Vaya con mi voz hoy. El Hijo unigénito del Dios infinito, por sus propias palabras y por su ejemplo práctico, los corchetes no los puse yo, son parte del original, ¿verdad? El Hijo unigénito del Dios infinito, por sus propias palabras y por su ejemplo práctico, nos dejó una norma sencilla que hemos de copiar. Por sus palabras, Él nos ha educado para obedecer a Dios y por su ejemplo nos ha mostrado cómo podemos obedecer a Dios, estar conectados constantemente con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Eligiendo, ¿verdad? Elegir no contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cristo no solamente dio reglas explícitas para mostrar cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que nos mostró con su propia vida y carácter cómo hacer precisamente las cosas que son justas y aceptables delante de Dios, de tal manera que no hay ninguna excusa para no hacer las obras que son agradables a su vista. Lo que dijimos ayer también, Él vino no solo a decirnos cómo, sino a hacerlo, enseñárnoslo, ¿verdad? Perdóname porque la voz veo que no me ayuda para nada. Probó la falsedad de la pretensión de Satanás. Siempre debemos estar agradecidos a Jesús porque nos ha demostrado por hechos reales que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que el hombre no puede guardarlos. El gran maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad, para elevar y santificar, y de esta manera la humanidad por su obediencia santa a todos los requisitos de Dios. Por tanto, ¿cuál es la obra de Cristo en este momento? Elevar y santificarnos en mi vida hoy. ¿Entendéis? De esta manera la humanidad, por su obediencia santa a todos los requisitos de Dios, mostrando que es posible obedecer todos los mandamientos del Señor. Él ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. Así, Él da al mundo hombres representativos y escogidos, como el Padre dio al Hijo, y aquí podemos ver quién dio al Hijo. El Padre. En la cruz estaba el Padre. Tenemos que estar muy atentos. Por lo tanto, ¿dónde se hizo el sacrificio para la expiación? ¿Y quién fue el sumo sacerdote? Pues aquí vemos como el Padre dio al Hijo para ejemplificar en la vida de ellos la vida de Cristo Jesús. Por lo tanto, entendemos una vez más, el sacrificio fue allí. Pero la expiación no es un momento, lo dijimos, es toda la obra. Porque tenemos que entender qué es la expiación. Es la reconexión de las dos naturalezas. Esta es la expiación, ¿verdad?
Y punto. No nos mareemos tanto, ¿verdad? Soportó la prueba como verdadero ser humano. Lo recalca una y otra vez, una y otra vez. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial como si fuera algo a lo cual estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Esta fue la obra. Él redimió lo que Adán hizo mal. Demostró que el hombre conectado con el Espíritu de Dios puede vivir en perfecta obediencia. ¿Cómo? Como hombre. Lo recalca una y otra vez, para que lo tengamos claro. No vino un Dios aquí. Vino un hombre conectado con Dios. ¿Entendéis cómo fue Adán en la creación? Cómo fue creado, ¿verdad? Fijaos, si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, ¿verdad? Y el hombre sí tiene este privilegio porque eso fue lo que nos mandó en Pentecostés, ¿verdad? Este mismo poder, no fue otro. Satanás se hubiera valido de este argumento, ¿verdad? Hubiese dicho, no, tu sacrificio no sirve, ¿verdad? Porque estos no son iguales como tú, no son como tú, por lo tanto no pueden hacer lo que tú hiciste, ¿verdad? Pero esto es lo que nos trata de explicar aquí. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, que el hombre no era libre, ¿verdad? Y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, sí, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Por lo tanto, ¿quién era Cristo? Un hombre. ¿Podemos entenderlo? Lo reitera una y otra vez para que se nos quede claro. ¿Cuál era la diferencia? Que en él habitaba el Espíritu de Dios. Y por eso él es el modelo. Nos dice, si vosotros os sometéis a la voluntad del Espíritu Santo, vosotros podéis hacer lo mismo que Cristo. ¿Cómo? Lo demostró en Pentecostés con los apóstoles. ¿Podemos entender? Esa es la obra. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Otra vez, lo vuelvo a recalcar una vez más. Y fijaos lo que dice aquí. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Porque claro, creemos que vino un Dios. ¿Y por qué creemos esto? Porque necesitamos creer que en la cruz se hizo la expiación. Y ahora podéis entender que no. Un hombre no podía expiar, aun siendo el Hijo de Dios, no podía expiar en la cruz el pecado. La expiación se hizo en el cielo. El Padre sumo sacerdote aceptando el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo, y Él pagó con su naturaleza exclusivamente divina. Por eso preservará para la eternidad su naturaleza divino-humana. Eso es lo que trata de decirnos. A ver si lo entendemos, ¿verdad? Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Y decimos, pues sí, él pudo hacer todas aquellas cosas porque él era Dios, pero yo no soy Dios. ¿Entendéis? De eso se trata. Y es así como destruimos toda su obra, en realidad. Él da a todos los que lo reciben por la fe, creen en Él, creen en esta obra, ¿verdad? Por eso dice, Él da a todos los que lo reciben por la fe, y a los que no lo reciben, no creen en esta obra, no tratan de entender esta obra, se lo da este poder. ¿Podéis ver que es condicionado? ¿Entendéis? Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye.
¿Entendemos? Por lo tanto, Él nos da a nosotros, nos ha reconectado con este mismo poder que estaba en Él. Eso es lo que trata de decirnos. La obediencia de Cristo a su Padre era y es, no puse yo los corchetes, la misma obediencia que se requeriría del hombre. Porque recordad, Cristo está con esta naturaleza que tuvo aquí en la tierra, está en el cielo. Por eso dice, la obediencia de Cristo a su Padre era, mientras estuvo en la tierra, y es todavía en el cielo, la misma obediencia que se requeriría del hombre. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Fijaos, el hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Lo ha dicho más claro, agua. Más claro, agua. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo. ¿Lo entendemos? Jesús, con Cristo Jesús, Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor. ¿Entendemos la realidad? Sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera Él es nuestro ejemplo. En esta frase lo está diciendo todo. Solamente nos falta asimilarlo y entenderlo, ¿verdad? Pero ya nos lo está diciendo todo. No es un invento humano, no es nada extraño, no es ninguna herejía, ni nada. Está escrito, queridos. Lo único que nos falta es asimilar, aceptar y vivir en conformidad. Y recordad que Él nos puso a nuestra disposición el Espíritu Santo. Pero recordad que es condicional. Y ese es nuestro problema. Al no entender los condicionantes, nosotros constantemente elegimos contrario a la voluntad de Dios. Y por eso no experimentamos la presencia del Espíritu Santo. Pero una vez que entendemos la verdad, y por eso se nos envió el mensaje en 1888, para que entendamos esa realidad, como rechazamos entonces, ahora nos la vuelve a mandar otra vez. Esa realidad. A ver si ahora hay un pueblo preparado, dispuesto a aceptar esa realidad. Porque esos textos están allí desde entonces. Casi, ¿verdad? Pero no los entendimos, no los vimos, ¿verdad? Pero ahora, de nuevo, Dios nos envía de nuevo este mensaje para que lo asimilemos y que entendamos cómo, de qué manera podemos estar conectados con su Espíritu, eligiendo a favor de Dios. ¿Entendéis? De eso se trata. Jesús mostró lo que el hombre podía hacer. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que el hombre podía alcanzar por medio de la fe en el poder de Dios. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Lo que el hombre podía alcanzar por medio de la fe, creyendo en Él, eligiéndole a Él, ¿verdad? En el poder de Dios. En el poder de Dios, ayudándolo en toda emergencia, ¿verdad? Estando con nosotros en todo momento. Yo elijo y Él trabaja. ¿Entendéis? Cuando elijo a su favor. Si elijo mal las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, la diversión de este mundo, no lo tengo. Hay que entender muy bien este asunto, ¿verdad? Si elijo diferente la libertad que me ofrece este mundo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con este mundo es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son los condicionantes en los cuales podemos estar conectados con el Espíritu de Dios. Esto es imprescindible, básico, ¿verdad? Por medio de la fe, el hombre sería participante de la naturaleza divina, ¿entendéis? Creyendo
que tengo poder, tengo capacidad a través del Espíritu Santo, eligiendo a su favor, Él me dice, yo soy participante de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. Soy reconectado, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios, para vencer la tentación a la cual se veía enfrentado. ¿Entendemos el mecanismo? El Señor demanda ahora que todo hijo e hija de Adán, por la fe en Cristo, le sirva en la naturaleza humana que tenemos ahora, hasta que llega el final del día de la expiación, que se produce la unión de lo divino y lo humano, el matrimonio, ¿verdad? Esas metáforas, la ropa, esas metáforas que utiliza, ¿verdad? Para el final del día de la expiación, cuando seremos reconectados, cuando el Espíritu de Dios volverá en este templo, ¿verdad? Ahora es como ayudador, pero entonces será en nosotros, ¿verdad? Entendamos bien este asunto. El Señor Jesús ha salvado el abismo abierto por el pecado, porque nos ha reconectado con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, con el propósito de Dios. ¿Entendemos? Él ha unido la tierra con el cielo, el hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en que la humanidad puede guardarlos hoy. ¿Entendemos? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de los placeres de este mundo, sean cual sean. Y esta es la clave, queridos. Si no huimos de la corrupción que hay en el mundo, no podemos estar conectados con su Espíritu. Por lo tanto, no hay obra de expiación en nosotros, de justificación. ¿Podemos entender? ¿Verdad? Debemos practicar el ejemplo de Cristo, teniendo en cuenta su carácter de hijo de Dios y su carácter de humano. No fue Dios el que resultó tentado en el desierto, ni un Dios que había de soportar la contradicción de los pecadores contra él. Fue la majestad del cielo hecha hombre. Otra vez nos lo dice, ¿verdad? Se humilló a sí mismo tomando nuestra naturaleza humana. ¿Lo entendemos? Se humilló, dejó de un lado su naturaleza divina, ¿verdad? Y vino y adoptó nuestra naturaleza humana, ¿verdad? ¿Cómo debemos servir a Dios? Y aquí tenemos que estar atentos, porque es muy importante. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, en la condición que tenemos. Y ya hemos explicado cómo, ¿verdad? Que ha sido redimida por el Hijo de Dios, por medio de la justicia, nos presentaremos perdonados delante de Dios como si jamás hubiéramos pecado. ¿De qué habla aquí? De todos mis pecados hasta el momento que me tomo conciencia de la realidad, de la verdad, y dice, todos tus pecados son perdonados. ¿Cómo? En el sacrificio de Cristo. El que aguanta todos los pecados del mundo, desde el momento que se ofreció como Cordero de Dios hasta el final del día de la expiación. Todos los pecados, ¿verdad? Por medio de la justicia nos presentaremos perdonados delante de Dios como si jamás hubiéramos pecado. Y atentos, nunca obtendremos fuerza considerando lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles, o si fuéramos diferentes, ¿verdad? Si fuéramos de otra manera. Nunca obtendríamos fuerza, sino que en esta condición, eligiendo a favor de Dios, obtendré fuerza para que en mi vida se experimente lo que ahora dice. Tenemos que centrar nuestra fe en Cristo Jesús y mostrar cómo, eligiendo nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a todos sus mandamientos o a sus mandamientos. ¿Entendéis de lo que nos habla? Es decir, el propósito no es el pecado,
como un fin en sí mismo, sino el propósito es, antes de pecar, la elección es no elegir contrario a la voluntad de Dios. Y una vez que hemos elegido, recibiremos poder para resistir. ¿Podemos entender? Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice, y atentos porque esto es una clave importantísima. Jesús dice, seguidme. Si alguno quiere venir en pos de mí, atento, esto es clave. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Deja de vivir para ti. Céntrate en Jesús, en sus planes, en sus proyectos, en sus propósitos. Deja de vivir egoístamente para ti. Eso es lo que dice aquí. Niéguese a sí mismo, deja de elegir las cosas de este mundo y vive para el reino de Dios. ¿Cómo el reino de Dios? ¿Entendemos? Niéguese a sí mismo y tome su cruz, porque esta es nuestra cruz. ¿Entendéis? Esta es nuestra cruz, este es el camino estrecho. No elegir las cosas de este mundo, vivir egoístamente. Eso es lo que trata de decir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hasta dónde? Hasta en la eternidad. ¿Ahora entendemos lo que nos quiere transmitir, mis queridos hermanos? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también os haya podido ayudar. Os pido, en nombre de Cristo os lo pido, por favor, no os quedéis con mis reflexiones. Tenéis que ir a los textos, por eso los presento. Tenéis que estudiar, aseguraos que este individuo no dice tonterías. Tenéis que aseguraros, con lo escrito está. Por lo tanto, necesitáis asimilar esa verdad. Os lo dije desde ayer. ¿Por qué Cristo, después de que se va al cielo, espera 50 días para que los apóstoles hagan una obra? ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? ¿Qué estuvieron haciendo en el aposento alto? Hablando de lo que pasó, asimilando esa verdad, poniéndose conformidad unos con otros, pidiendo perdón, igualándose por decir, nadie era más que nadie, ¿verdad? Y ahí arriba hablaron de todo lo que pasó. Es decir, tuvieron que asimilar esta verdad. Y en el Pentecostés vino el Espíritu Santo una vez que ya lo tenían claro. ¿Podemos entender esa realidad? Pues a esto os invito yo a vosotros, queridos hermanos. Tenéis que ir a los textos. Yo os cuento las cosas que os cuento, pero ¿cómo sabéis si lo que yo digo son idioteces? Por eso os digo, no me escuchéis a mí. Por favor, vayaos a los textos, tratad de entender la verdad por vosotros mismos. Podéis apoyaros en lo que os digo, pero aseguraos que lo que digo está escrito. Porque si yo me pierdo, vosotros os perdéis. Pero si yo me salvo, a lo mejor vosotros os salváis. Aseguraos, asegúrense, ¿verdad? No confiad en el hombre. Si venimos tratando este asunto aquí y por algo nos lo dice Dios, podemos y debemos de escuchar lo que otros dicen, porque a través de otros es como habla el Espíritu de Dios. Pero no podemos quedarnos con lo que nos dicen otros, sino como bereanos, ¿verdad? Hombres de fe, vamos a lo escrito está y comprobamos que es así. Esa es mi invitación para todos vosotros, mis queridos hermanos. Asimilad la verdad, lo escrito está. Bueno, mis queridos hermanos, sé que estos días no son días fáciles para nadie. Espero que tengáis el tiempo y os toméis el tiempo para entender esas realidades. Os deseo un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.